Buen día, estamos con el empresario Javier Zambrano, quien ha sido diputado federal, ha sido secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García y es un expanista militante. ¿O cómo te podríamos llamar? Pues no, un ciudadano que ejerce sus derechos Hasta ahí. fuera ahorita de los partidos, por completo. Javier, hubo una transición en la alcaldía de San Pedro con Miguel Treviño, que ganó como independiente. A la fecha, ¿hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Cuál es el otro estilo de gobernar de Miguel comparado con Mauricio o con otros panistas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que quizá van a faltar muchos elementos para darte una opinión más aterrizada, pero sí como ciudadano, primero que nada, qué bueno que hubo un cambio. Era necesario en San Pedro que hubiera un cambio. Creo que sí está faltando una idea. Primero, ¿por qué era necesario el cambio? Porque un partido que se vea por muchos años establecido y quedado ahí con ciertos vicios que no estaban atendiendo directamente a la ciudadanía, sino para beneficios particulares, están haciendo estragos a la comunidad. Simplemente el asunto de los parquímetros, por ejemplo, el asunto de lo de desarrollo urbano, el asunto de cómo se trató los museos, la lejanía con la ciudadanía, la falta de información apropiada a la ciudadanía, y todo esto por un partido que también se alejó de la causa ciudadana, que fue el PAN. ¿En qué momento se alejó? ¿En qué trienio, digamos? Pues yo diría ¿O cómo se fue gestando todo esto? Yo creo que desde el 2006, 2003 hubo un principio de colusión entre los partidos, PRI y PAN, que en detrimento de la ciudadanía fueron conservando ciertos privilegios, alojándose de los intereses ciudadanos. Y eso se permeó a las alcaldías y a los funcionarios, y lo último que se debe atender a la causa ciudadana. Por eso tuvimos en el 2000, cuando fue la elección del último gobernador, pues un surgimiento ciudadano que trajimos a un gobernante que se supo encauzar como apartidista, ¿verdad? Estamos hablando de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Así es. Pero en el caso de San Pedro, que me indicas, yo siento al nuevo gobierno que creo que tiene un cabildo con mucho potencial, pero creo que está llevando las mismas inercias que tenían los gobiernos anteriores. Yo creo que hay mucho que hacer por ejemplo, de entrada les falta tener datos duros, sólidos de qué es San Pedro, cuántos ciudadanos hay, cuántos vehículos hay, cuántos llegan a los restaurantes a trabajar. ¿No crees que tengan esas cifras? Yo creo que no hay cifras. Primero, debería haber en el gobierno un instituto que capte esas cifras. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo, a mí me tocó traerme de León, Guanajuato, el Implan, toda la idea del Implan en el 2001 siendo regidor. Empujamos mucho. Tú ves el caso de León, Guanajuato, lo que han hecho de planeación urbana, los datos que tienen en León, ¿sí? ¿Cuántos vehículos hay por casa habitación? ¿Cuántos litros se consumen de gasolina? ¿Cuántas gentes están en tránsito? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuánta gente mayor? Tienen datos increíbles. Tienes los datos duros, tienes las cifras, tienes la numeralia. ¿De qué te sirve? Ahí voy. Por ejemplo, eso te sirve para visualizar objetivos y, bueno, ¿cuál es mi cliente? Que es el ciudadano. Por ejemplo, hay un caso de adultos mayores que no están siendo atendidos, los adultos mayores. Y San Pedro ya es una comunidad donde hay muchos adultos mayores. Y San Pedro son dos San Pedros. Hay un área que hablan del poniente, donde hay mucha necesidad todavía, donde los adultos mayores no tienen espacios de convivencia. Incluso en el sector privilegiado tampoco hay espacios de convivencia.
Y ahí hay un área de oportunidad ¿Qué para significa atender. eso que me estás diciendo? Significa que los municipios no están atendiendo bien a su clientela. En razón del espacio público. Así es. ¿Qué se necesita para atender a los de la tercera edad por en ejemplo, espacio público? Hay mucho, puedes darles beneficios a ellos de no tener que pagar ciertos derechos municipales en la cuestión de transporte. Se puede crear infraestructura. Yo me acuerdo una vez traté con el alcalde Páez de generar en Alejandro Fátima, Páez. sí, generar en Fátima un espacio cultural para gente mayor, en vez de que estén en Soriana. Hay un espacio cultural en Fátima, ¿no? Pues un muy pequeño espacio. pequeño. Los espacios de comunicación de la gente mayor son los Sorianas y cafés. En el poniente podría ser un espacio el doble de grande para que vaya gente mayor. ¿El poniente qué significa para nuestras audiencias? Pues es el área donde viven gente de escasos recursos. San Pedro 400. Así es. Y es el área, ahí es donde también creo que le falta a este nuevo gobierno. El gobierno está viendo dos áreas importantes, el área de desarrollo urbano y el área de seguridad. Pero hay dos áreas muy importantes más. El área de inclusión, y ahorita hablo de este tema, y el área de cultura. Vamos al tema de inclusión. Yo creo que tenemos en San Pedro una infraestructura de escuelas privadas que bien pueden becar a 1,000 muchachos de la zona de escasos recursos que vengan a estudiar acá. ¿Sí? Que vengan a estudiar. Que vengan a estudiar primaria. ¿En dónde? En el área privilegiada. ¿Pero en qué? ¿En el irlandés? Es un reto muy difícil, ¿verdad? Porque pero puede haber hay mucho clasismo en San Pedro. Pero tenemos que entender lo que pasó en la elección presidencial pasada. Pero esos lugares de convivencia y de inserción de San Pedro 400 en los colegios acá, ¿no te parece un poco descabellado? Mira, quizás sí... o aventurado mejor. Fui muy aventurado, pero mira, es muy aventurado, pero yo creo que hay espacios. Es un tópico hablar yo también de cultura, sí, en el sentido de que tenemos que entender la nueva situación que nos hicieron ver. Ya estaba, sí, pero la realidad que tenemos en el país, de una necesidad muy grande, ajá, de unas desproporciones muy grandes, sí, donde tenemos que hacer... Y la desigualdad, sí, finalmente. Tiene que haber actitudes para incluir y generar oportunidades. En una comunidad tan rica como es San Pedro, pero tan desproporcional también, donde tenemos la residencia de grandes empresarios, tenemos yo creo que mucha gente que va a estudiar al extranjero, muy poco se está haciendo para... Pero en San Pedro hay riqueza extrema, pero ¿hay pobreza extrema? ¿O ya se abatió ahí en San Pedro? Yo creo que se ha abatido, pero hay mucha necesidad. Y ahí nos lleva a otro tópico. Hay un área de oportunidad grandísima en la ley de Hacienda para los municipios, y me explico, que ahí puede explorar también en San Pedro. En la ley de Hacienda para los municipios, aunque es una legislación local, se puede generar un nuevo estrato ahí, donde los municipios podrían generar ingresos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Los comercios que abundan hoy en San Pedro, que bien podrían dar un poco más. El pago que vienen de fuera para que en los hoteles, aunque ya se cobra una comisión. El pago en los restaurantes, que se pueda generar una bolsa interesante para atender el destino de la gente más necesitada. Y vas generando ahí también con política fiscal ¿Qué tipo de bienestar necesita esta gente, otro San Pedro? Requiere oportunidades. ¿Oportunidades? Oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de tener una vida mucho más digna que la que actualmente se tiene. ¿En San Pedro ya no hay terrenos irregulares? ¿Tienes el dato? Vaya, no tengo el dato. Porque había terrenos irregulares y luego ya pegado a Monterrey, Canteras creo que se llama, y en el lecho del río Santa Catarina. Entonces, ese corredor, bueno, no son corredor, son como lunares. Canteras también tenía mucha necesidad, inclusive, no sé si fue Alejandro, que hizo un riel, ¿no?
para que subieran y no estuvieran yendo empinado a subir la cuesta. No sé qué pasó con eso, porque creo que lo olvidaron. Y como se han olvidado muchas cosas, ¿no? Recuerdo con Hugo sin H, le decían Maquiavelo, ¿no? Iban a hacer un corredor, una movilidad diferente por Vasconcelos, que también eso se dejó de lado. Entonces hay trienios que tienen, o lo de los museos, con Mauricio Fernández. Entonces, ¿cómo darle secuencia a programas que pueden estar bien, pueden estar mal? Pero ese es un problema con los trienios. Mira, en el caso voy al dato de las estadísticas. En países de primer mundo evalúan los gobiernos conforme a esas estadísticas aterrizadas. ¿Cuántos metros lineales de pavimento de concreto construiste de pavimento? ¿Cuántas luminarias? ¿Cuánto gastaste en X o tal rubro? ¿Y cuánto fue tu gasto administrativo, tu gasto contra la inversión pública? Ajá. No hay esos datos. Y esos datos los tiene que generar San Pedro para que no estemos opinando por percepciones. Necesitamos opinar sobre por datos duros. Uh-huh. Y generas políticas públicas en base a esto y no en base a ocurrencias, ¿sí? Y es lo que ha estado pasando. Tienen datos, inclusive con Miguel Treviño está pasando. Yo creo que es muy temprano todavía para evaluar lo que está pasando. Uh-huh. Pero si tú te metes a ver, yo me metí a ver, sabiendo que iba a aplicar contigo, me metí a ver unas actas de Cabildo, y es pobre el desempeño que están teniendo los regidores en la discusión pública de los asuntos. Te voy a dar un caso, el que me tocó leer, ¿verdad? Claro. Hace un mes. Sí, conforman los comités ciudadanos, y todos son a propuestas del presidente municipal. Y esto no debe ser. Debe haber habido una convocatoria masiva y publicitada para involucrar a la ciudadanía en esos comités. Resulta que hay mucha gente que ya estaba. Y yo sé que hicieron una labor, y qué bueno que hicieron esa labor de implementarla, pero debe haber difundido esto para buscar que más gente participara en esos comités. Y no sean comités a modo del secretario o del presidente municipal. En este caso, por ejemplo, sí, la discusión entre los integrantes de Cabildo es nula. ¿Sí? Cómo se conformó, cómo se convocó, a quién involucraron, pudiendo involucrar a mucha gente crítica y fortaleces más la vigilancia municipal. Voy a otro caso, los regidores. Hay una iniciativa de los regidores a nivel estatal, creo que lo trae Movimiento Ciudadano, de que elijan a los regidores. Y eso yo creo que es importantísimo, es fundamental para nuestra democracia. Bueno, San Pedro puede empezar a decirle, bueno, cada uno de ustedes regidores tienen esta sección. Ustedes son responsables de ser los ojos y oídos del alcalde en toda esta sección. ¿Qué significa esta sección? Bueno, la idea es que la propuesta que se tiene en Movimiento Ciudadano y que nos tocó empujar una vez como diputado es que, así como eligen un alcalde, que elijan en ciertas áreas a los regidores. Por ejemplo, si hay 12 regidores, cada regidor, los partidos van a competir por ciertas secciones. Otra vez, ¿qué es la sección? ¿Ecología? No. Es un área geográfica determinada. Área geográfica. Determinada del municipio. Ajá. ¿Y qué haces así? Bueno, pues que ahora sí que los vecinos van a conocer a su regidor. Como si fuera un diputado. Como si fuera un alcalde. Y esos integran el cabildo. Y lo hacen en Chile. Pero por ellos votarían la sección o todo el municipio. La sección. El municipio votaría... Si el Movimiento Ciudadano tiene su candidato, el PRI, el PAN, por sección. Así es. La gente de la sección votaría por su regidor. Uh-huh. ¿Lo hacen en Chile, me dices? Lo hacen, mira, en Chile están a la vanguardia mucho de esto. Lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos se rigen a su regidor. Uh-huh. Otro ejemplo de cómo fortalecer la participación ciudadana. Bueno, también en el Poder Judicial también existe eso. Sí. En Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos lo hacen aquí, pero por ejemplo, otra cosa que se puede hacer para fortalecer la participación ciudadana es que dejen en las juntas de cabildo y en otras que tengan regidores que permitan que la ciudadanía vaya a presentar propuestas. Tendrían que hacerlo en otro lado, ¿no? En las comisiones.
Digo, ¿sí? no, pero tendrían que hacer, o sea, es una salita lo que tienen ahí en el... Es que ahí hay el una palacio. oportunidad ¿cómo le haces de que venga más gente a participar? Pero es que tienen muchos espacios. Hablábamos hace rato de Fátima. O sea, inclusive la gente puede estar en las butacas. Si tienes un escenario donde el cabildo esté o en el Auditorio San Pedro. Mira, si hay un fenómeno, yo hablaba de cultura, y cuando hablaba de cultura, es una cultura cívica, y eso lo tiene que diseminar el nuevo gobierno. Civitas, ciudadano. Sí, el nuevo gobierno tiene que diseminar y darles, empoderar al ciudadano haciendo que participe. Mira, por ejemplo, en el gobierno del Bronco, ¿Tú crees en la democracia participativa? yo creo que hay una grandísima oportunidad, y creo en la transparencia y la rendición de cuentas. Y no estoy de acuerdo en la partida secreta que le están sacando. Bueno, ahorita, vamos a ver qué tan ¿verdad? secreta es, porque ya habló hoy en la mañanera Andrés Manuel diciendo su propio discurso, ¿no? Sus otros datos, sus otras cifras. Pero me decías del gobierno del Bronco. Bueno, el primer año hubo una ley que le llamaban, que sacó el legislativo de Ley de Participación Ciudadana. Y esa ley de participación ciudadana, que hicieron un gran festejo, incluso la apoyó Elizondo, Daniel Butril de la sociedad civil y otros tantos. Y hubimos un grupo que participamos al final y les decíamos, y no lo dejamos participar ya después, decíamos, oigan, el modelo chileno... No los dejaron participar cuando se trataba de participación. Es que llegamos al final, eso sí quiero ser honesto, fue yo creo que en la última reunión, estuvimos en la Cámara de Diputados y yo les comentaba, oigan, no es posible que estructuren una ley dándole derechos al ciudadano. Y les decía, ¿por qué no vean el modelo en Chile de participación ciudadana? El modelo es muy interesante porque en Chile no son derechos al ciudadano, se plasma en la ley obligaciones para el gobierno. Si el gobierno no cumple ciertas cosas, hay sanciones para el funcionario, para el organismo. Y así, poniendo un sinfín de obligaciones para el gobierno en participación ciudadana, se gesta y se enaltece la democracia. Y se da la transparencia, la rendición de cuentas, ¿sí? que le da a un gobierno mucho más claridad ante la ciudadanía. Y aquí, cuando les platicamos de eso, nos dijeron, no, ya llegaste muy tarde. A ver, ¿cómo? Si esto es... Pero nunca es tarde para eso. Exactamente. Samuel García, el que era diputado en su momento, decía, no, bueno, que ya vamos a parir al niño, que salga el niño, aunque salga mal, pero que lo vamos a parirlo. Digo, no hay que parirlo, si sale muerto el niño va a salir mal la ley. Y realmente la ley, es una cuestión inútil de participación Pero ciudadana. se puede modificar, ¿no? Totalmente. Y ahorita, el Movimiento Ciudadano trae esas cuestiones de la participación de regidores y de cambiar la ley. Hay una oportunidad muy interesante. Oye, ¿cuáles son los problemas más graves de San Pedro? ¿Es desarrollo urbano? ¿Es movilidad? ¿Cuáles son? Sin duda es seguridad. Seguridad primero. Yo creo porque también no estamos informados a la ciudadanía de las acciones que se están tomando, ¿sí? Para fortalecer la seguridad. Fíjate, en el caso de cuando estaba Alejandro Páez, que me tocó participar, le llamabas a un policía y en 50 segundos se presentaba una patrulla, ¿sí? Ahora se presenta para recibir un café. Pues al parecer, como que enfocan eso. Creo que incluso la cantidad de policías son menores. Me tocó ¿Disminuyó? Creo, por eso dije... Porque no sé. estaban haciendo ahí evaluaciones, ¿recuerdas, no? Sí, pero ahí, por ejemplo, empujamos un consejo de seguridad que creo que sigue vigente ahí, creo que ahí involucramos estadísticas y datos, ojalá siga ese consejo, sí, pero ahí también es una grandísima área de oportunidad y tú vas evaluando los gobiernos en función de lo que se está haciendo. De entrada, un nuevo gobierno, cuando toma un aparato nuevo, también las cosas son difíciles. Yo creo que 6 meses todavía es muy poco tiempo para decir... Para una evaluación una definitiva del trienio, es. ¿no? Obvio. Pero yo creo que el otro problema más grave, sin duda, también es lo de desarrollo urbano. Lo de desarrollo urbano es un área de grandísima oportunidad, pero
creo que no están haciendo las cosas correctas. Y es tan ¿Qué sencillo. es lo que no tan se hace sencillo. correctamente? Un edificio arriba de 3 pisos que lo tenga que decidir el cabildo. Ahorita el cabildo sigue viendo, y viene esa acta de cabildo, siguen viendo cosas de 2 metros de paredes, de lineamientos, expedientes que no tienen sentido, cuando los edificios de 50 pisos lo toman ahora sí en lo oscurito, ¿verdad? Entonces debe haber mucho más claridad y transparencia. Claro que el cabildo no es experto de analizar esos temas, pero el cabildo debe enterarse de esa situación. Y No, debe enterarse pero para además, atrás. como representación de los ciudadanos, no se trata de que sean profesionales de cada uno de los temas, pero obvio que tienen que estudiar cada uno de los temas para dar una posición. Sin duda, sin duda. Para eso se pusieron ahí, o los pusimos ahí. Sin duda. Y el otra cuestión que creo que es muy relevante es lo que platicamos de inclusión y de cultura cívica. Y eso es de proactividad del gobierno para ir en los jóvenes a inculcarles la importancia de participación ciudadana. Y eso es mucho ejercicio de creatividad, de involucrarlos, de fortalecer las juntas vecinales, las juntas de colonias, la participación de los regidores, porque no teníamos esa cultura de participación, no la hay. Y si lo combinamos con esto de la inclusión de mucha gente, que es necesaria darles oportunidades, ¿sí? Ser creativos para que, por ejemplo, puede haber institutos para generar, dar capacitación en desarrollo de sistemas de software. ¿Cuántos muchachos podrían tener ese acceso haciendo algo? El municipio lo hicimos, me acuerdo, generamos una incubadora de negocios en su momento, graduamos a 60 empresas, ya no existe la incubadora. Tú impulsaste mucho eso, ¿no? Sí. Era la que estaba acá en San Pedro, en el Valle Oriente. En Valle Oriente, ¿cierto? Y al segundo año habíamos impulsado ya como 60 negocios que siguen funcionando, que generaron riqueza, porque la politizaron. Involucraron a gente que no tenía conocimiento de cómo empujar esto, ¿no? Y eso es darle oportunidad a muchos jóvenes. Ahí hay muchísima área de oportunidad también en desarrollo económico, ¿verdad? La movilidad, porque hay una densidad tremenda de vehículos que a determinada hora entran a San Pedro y a determinada hora en la tarde salen. ¿Qué hacer con la movilidad en el municipio? Pues es que ahí hay cuestión de políticas públicas. O sea, te encuentras en ciertas áreas... ¿Pero tú crees que otro túnel... Yo creo que aquel túnel por la Independencia es necesarísimo. ¿sí? Lo que planteaba Mauricio. Sí es necesarísimo ese tema. 2 túneles. No sé si 1 o 2, pero... No, o sea, sumar otro. Sumar otro, sí. Pero también es una cuestión de... Te encuentras, por ejemplo, negocios que tienen mucho de centros de llamadas, que hay como 200 muchachos o 100 muchachos haciendo llamadas en edificios de San Pedro, que dices, oye, no tiene sentido esto. Los call centers. Sí. Entonces, mediante política fiscal puedes tú desincentivar esa participación. O sea, hablo yo de política fiscal sin afectar al bolsillo del ciudadano residente de San Pedro. ¿sí? Porque ante la ausencia de estos instrumentos fiscales, la autoridad no puede hacer nada. ¿sí? Y falta también mucha verificación y revisión y atención en servicios públicos. O sea, si ves, hay mucho mobiliario urbano que ya no funciona, hay mucho mobiliario urbano que semáforos que ya no funcionan, o luminarias que están en muchas partes, que hay una gran oportunidad de un plan para quitar mucho escombro urbano que generó el municipio y ya no se ocupa. Pero esa es otra área también muy importante de participación. Y sobre todo también, yo creo que falta generar ciertos consejos donde se involucra el talento de San Pedro en varias áreas, en áreas de desarrollo en tecnología, en áreas de seguridad, como lo que en su momento hicimos, un consejo de seguridad, donde tenemos muchas estadísticas, en áreas de atención a adultos mayores, ¿verdad? Que yo veo ahí que hay un área grandísima y no se está atendiendo apropiadamente. Bien, ¿tú estuviste en algún momento
en alguna reunión, no sé cuántas, en la campaña de Rodríguez Calderón, el Bronco. Luego te alejaste, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de este sexenio del Bronco? Pues a mí se hace un sexenio perdido. Sí, Otro más. Otro más. Digo, porque Por el de completo. Rodrigo Medina tampoco fue muy bueno, que digamos. Sí, pero habiendo una oportunidad enorme de involucrar a la ciudadanía en diversas acciones. Mira, tú te vas a Querétaro, te vas a Aguascalientes, te vas a Guanajuato, que tiene muchos problemas de seguridad, pero es un desarrollo económico y una integración de empresas y se ve prosperidad. La inversión se está yendo a otros lados, Sí, no a Nuevo León. sí, porque aquí se dejaron de atender cosas importantes, porque vaya, sin duda el asunto de seguridad era una, pero el asunto de confianza en un gobierno y el asunto de involucrar a la comunidad para también traer nuevas empresas, hay un área de oportunidad muy grande que no se atendió apropiadamente. Sí, según datos del INEGI, hay más crecimiento económico en diversas partes del país, como Baja California Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro. Entonces ya estamos como el cuarto o quinto lugar de inversión. Algunos por turismo, otras por cuestiones automotrices, pero otros por maquiladoras. Pero están llegando recursos, o el mismo estado, o los mismos gobernadores, o la gente de empresarios de otros estados del país, se están involucrando más que nosotros. Aquí lo último que se hizo fue lo de Kia. Así es. Entonces no vemos las grandes empresas, tampoco hay obra pública, entonces la economía se estanca un poco en el estado. Ya no es la locomotora que se decía antes del país. Incluso en esos estados ves un esfuerzo coordinado y concentrado. Acaban de nombrar a Ernesto Cordero como un coordinador de varios estados en esa... Panistas. O sea, no panistas, o sea, creo que también creo que el panista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, está participando en eso también, pues con el entendimiento muy claro de que lo que se requiere es generar condiciones apropiadas de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo. O sea, mira, a mí me llama la atención este gobierno cuando habla de la transformación y de los líderes que habla. Vaya, Juárez, que fue un gran líder, un gran héroe nacional. Estamos pasando del Bronco al Peje. Sí, mira, cuando Juárez gobernó, Nuevo León tenía 9,000 habitantes. Sí. Entonces, Pero también tenía a Santiago Vidaurri. Sí, perdón, Monterrey tenía 9,000 habitantes, bueno. Era rural y tenía un Santiago Vidaurri que fue el que puso las bases para el crecimiento y desarrollo de Nuevo León. Claro. Él juntó a las 50 familias y puso las primeras aduanas, generó recursos y puso las bases para generar una prosperidad en un estado muy necesitado, ¿verdad? Y luego nos las quitaron. Nada más nos quitó la frontera. Nos quitó la frontera Juárez, ¿verdad? Juárez. Hasta que llegó Bernardo Reyes y restituyó con Porfirio Díaz ese pedacito de Colombia, ¿no? Así es. Pero entonces el gobierno es sentar las condiciones para que la gente mejore, que tenga oportunidades de trabajo, que tenga oportunidades de vivir dignamente. Eso nos ha faltado mucho aquí en Nuevo León. O sea, a pesar de que, y ha crecido la empresa, pero cuando un gobierno, a veces no está haciendo lo que debe hacer, incluso hasta está estorbando a veces, pues la gente sufre y la gente batalla, ¿verdad? Tenemos el caso del transporte urbano. Es el estado donde más se cobra. Exacto. Y andaban pensando todo aumentar las tarifas. ¿Y qué pasa? No tenemos información aterrizada. No hay datos, no hay estadísticas de un ente independiente, confiable, que nos pueda decir, miren, estos son los datos. No te lo puede decir nadie. No, y ahora se dedican a cazar Ubers y demás. Y se quieren meter quieren comprar 1,000 camiones. ¿Verdad? Son locuras, ¿no? Por completo. No, ya no ocurrencias, sino locuras. Por completo, wow. Finalmente, ¿cómo ves el inicio de lo que Andrés Manuel López Obrador llama la cuarta transformación?
Dame una evaluación somera de estos meses. Yo creo que muchos todavía estamos tratando de descifrar, pero descifrar hacia dónde vamos. Yo creo que la evaluación certera es mediante sus acciones. Yo veo acciones en relación a la prosperidad y el desarrollo económica que los están haciendo a un lado. Quitan al Consejo de Promoción Turístico, quitan a ProMéxico, la inversión en aguas profundas lo relegan, contratos en Comisión Federal de Electricidad, nombramientos estratégicos en entes regulatorios de gente que no tiene los conocimientos apropiados. Entiendo que es un nuevo gobierno. Incluyendo energía y Pemex, por ejemplo. Sí. Entiendo que es un nuevo gobierno. Entiendo que sin duda alguna estamos saturados de corrupción, pero vaya, no por ello no tenemos en México gente capaz, con un talante, con una preparación, y eso no está pasando. No están nombrando a mucha gente en puestos clave con la capacidad necesaria para esto, y están quitando muchos recursos de inversión en áreas productivas que te generaban más riqueza, más prosperidad, más desarrollo. Y toda esa vertiente de generación de riqueza, como que lo hacen a un lado. Ahora, sin duda, tenemos un país muy necesitado, con muchas carencias, pero no es dándole a la gente, sino generándoles oportunidades. Inclusive generando oportunidades a los centroamericanos. Vaya, sin duda yo creo que fue un error muy grande, pero sí México debe tomar un liderazgo regional para que esa parte de Centroamérica pues tenga un principio de generación de prosperidad y riqueza. Entonces, y también como represas, ¿no? Porque dejan fluir todo Pues lo que pasa, sí, sin duda la situación está terrible. Es importante garantizar la dignidad del migrante. Claro. En Monterrey se están quedando mucha gente. Te vas aquí aquí en las colonias céntricas, detrás de la central de autobuses, hay muchos migrantes que nos están llegando, que se están quedando acá. Sin duda hay que respetarlos, Pero también hay que exigirle a los gobiernos centroamericanos que hagan su chamba. Sin duda, pero también hay que, aparte de hacer la chamba, es generar un círculo virtuoso de que darles oportunidades a su gente, que no está pasando. Pero México también, vaya, al aceptar a mucha gente de estas, pues está quitando oportunidades a muchos mexicanos que necesitan tener oportunidades de trabajo. Entonces, sí es un problema que enfrenta el nuevo gobierno muy difícil, ¿verdad? También. Pues te agradezco mucho la charla. Hombre, ¿Vas a regresar alguna vez a ser un político partidista? Pues vaya, claro que vamos a regresar a participar en todo lo que se pueda, ¿verdad? Eso es una pasión, siempre participar en México en cualquier área, ¿verdad? Pero ahorita andamos dándole más por el sector privado. Perfecto. Te agradezco mucho. ¿A ti? Qué amable. Gracias. A ustedes también les agradecemos mucho. Hasta la próxima.